Hola familia y amigos, qué gusto es estar con ustedes nuevamente. Seguimos con la lectura del libro de Joyce Meyer y vamos avanzando rápidamente. Nos toca el capítulo número 14 y dice: ore y bendiga a sus enemigos. Vamos a ver de qué se trata. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Lucas 6:28. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Romanos 12:14. Al empezar a ministrarle a la gente me di cuenta de que con bastante frecuencia ellos expresaban el deseo genuino de perdonar a sus enemigos, pero debían admitir que no lo podían hacer. Oré a Dios buscando respuestas para ello y Dios me dio este mensaje. Mi pueblo quiere perdonar, pero no están obedeciendo las escrituras con relación al perdón. El Señor me guió a varios pasajes que hablaban de la oración por los enemigos y la bendición para ellos. Muchas personas dicen perdonar a sus enemigos, pero no oran o no pueden orar por quienes los han lastimado. Orar por quienes nos han hecho mal puede que los haga arrepentirse y darse verdadera cuenta del daño que han causado. Sin esa oración pueden seguir engañados. Ore para que Dios bendiga a sus enemigos, quienes le hicieron daño, quienes lo maltrataron y lo pusieron en ridículo. Usted no ora para que sus obras sean bendecidas, sino para que ellos sean bendecidos como individuos. Es imposible que alguien sea verdaderamente bendecido si no conoce a Jesús. Si usted ha sido víctima de malos tratos y está dispuesto a orar por quienes lo lastimaron, pondrá en acción lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence, domina con el bien el mal. Pídale a Dios que muestre misericordia, no juicio, con las personas que lo maltrataron. Recuerde, si usted es misericordioso, recogerá misericordia. Gálatas 6:7. Bendecir y no maldecir a sus enemigos es una parte importante en el proceso del perdón. Una definición de bendecir es decir bien y maldecir significa decir mal. La lengua y el perdón. Es muy tentador contarle a la gente lo que le han hecho. Para Dios esto es necesario para recibir la sanadora oración de consuelo. También es necesario compartir su sufrimiento. Pero desparramar una mala información y arruinar la reputación de otra persona va en contra de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a no murmurar, difamar o divulgar historias. El escritor de Proverbios 17:9 dice: el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Con demasiada frecuencia ejercitamos la fe para recibir sanidad para nuestras heridas, pero al mismo tiempo fallamos en obedecer la regia ley del amor. En Gálatas 5:6, el apóstol Pablo nos dice que la fe se activa y obra por el amor. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Podemos tener una charla con el Señor acerca de lo que nos han hecho. Hasta podemos revelárselo a quienes sea necesario o útil por alguna razón. Pero si deseamos perdonar y recuperarnos del dolor y sufrimiento, no debemos hablar del problema a la ligera ni hablar mal de la persona que lo ocasionó. La Biblia nos advierte sobre las conversaciones vanas, inútiles. Mateo 12:36. Aunque contar nuestro problema puede tener un propósito santo, debemos disciplinarnos a soportarlo en silencio, confiando en que Dios nos recompensará abiertamente por haber honrado su palabra. Recuerdo el caso de una mujer cuyo esposo estuvo involucrado en una aventura amorosa con su mejor amiga durante más de 30 años. Desapareció con la mujer,
llevándose los ahorros de la familia. Era una familia cristiana y por supuesto la infidelidad y el adulterio fue algo que tomó a todo el mundo por sorpresa. La devastada esposa cayó en la trampa de hablar acerca de lo que su marido y su mejor amiga le habían hecho, lo que en un principio no fue algo anormal. Sin embargo, 3 años más tarde, después de haberse divorciado de su marido, quien se había casado con la amiga, la mujer no había superado el dolor. Se casó con un hombre maravilloso que era bueno con ella y ella decía que quería olvidar el pasado y seguir adelante con su nueva vida, pero no podía perdonar. Escuchando las grabaciones con mis enseñanzas sobre el tema de la boca y el poder de las palabras, ella se dio cuenta de que no superaba su problema porque constantemente le hablaba a todo el que quisiera escuchar lo que le había pasado. Contando los detalles una y otra vez mantenía fresco el dolor. Dios me mostró que algunas personas oran para ser sanas y hasta dicen, perdono a quienes me hayan herido. Y entonces Dios comienza el proceso de sanidad. Pero estas personas no lo dejan completar su obra porque ellos mismos siguen abriéndose la herida. Cuando una herida física comienza a sanar, se forma una cascarita que si se arranca constantemente, la herida no se sana nunca. Hasta puede que se infecte y deje una cicatriz. Esa misma verdad se aplica a las heridas emocionales. Hablar del dolor y de la persona que lo ocasionó es como arrancar la cascarita. Se abre constantemente la herida y vuelve a sangrar. Una de las cosas más útiles que Dios me reveló es que el perdón requiere disciplina de la lengua. La carne siempre quiere repetir el asunto, pero tapar la ofensa dará buenos resultados. Si usted necesita hablar del problema en busca de consejo, oración u otro motivo, puede hacerlo de manera positiva. Por ejemplo, ¿qué le parece más de acuerdo con Dios? Durante 15 años mi padre me hizo objeto de abuso sexual, mi madre lo sabía y no hizo nada. O durante 15 años mi padre abusó de mí. Dios me está sanando. Estoy orando por mi padre. Sé que hay heridas del pasado en su vida y era controlado por fuerzas demoníacas. Mi madre sabía lo que él me hacía y hubiese podido ayudarme, pero estaba paralizada de miedo e inseguridad. Probablemente no sabía cómo enfrentar la situación y se escondió. Estoy segura de que usted estará de acuerdo conmigo en que el segundo ejemplo es más amoroso. Unas pocas palabras bien escogidas pueden cambiar totalmente el gusto del informe. Recuerde que si quiere mejorarse no debe amargarse. Si hay amargura en usted, es muy probable que se note en su conversación. Si usted está dispuesto a ser honesto, el tono de voz y la elección de sus palabras pueden revelar mucho. En Mateo 12:34 Jesús dice que de la abundancia, lo que fluye la llenura del corazón, habla la boca. Si usted quiere acabar con el problema, deje de hablar de él. Su mente afecta a su boca y su boca afecta a su mente. Es difícil dejar de hablar de una situación si no deja de pensar en ella. También es difícil dejar de pensar en ello si constantemente está hablando del tema. Haga lo que pueda hacer y Dios lo ayudará con lo que usted no pueda. Le puede llevar cierto tiempo disciplinar completamente la lengua. Comience obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo. Si recibe convicción de callarse, obedezca y obtendrá mayor libertad cada vez que lo haga. También esté alerta a que Satanás tratará de tentarlo en esa área. Él conoce el poder de las palabras. Las palabras son contenedoras de poder. La boca es un arma de Satanás o en contra de él. Por eso, usted debe elegir sus palabras cuidadosamente. Satanás usará a sus bien intencionados y queridos amigos para sacar a relucir el tema en una conversación. Use sabiduría y discreción. No caiga en la trampa que abrirá su herida y comenzará a sangrar nuevamente.
Confíe en Dios para cambiar sus sentimientos. Los sentimientos, emociones, son un factor primordial en el proceso de sanidad y el tema del perdón. Usted puede tomar todas las decisiones correctas y por un largo tiempo no sentir ninguna diferencia en cuanto a cómo se sentía antes de decidir obedecer al Señor. Aquí es donde se necesita la fe. Usted ha hecho su parte y ahora espera que Dios haga la suya. Su parte es sanar sus emociones, hacerlos sentir bien y no lastimado. Solo Dios tiene el poder de cambiar los sentimientos hacia la persona que lo hizo sufrir. La sanidad interior solamente Dios puede lograrla porque Él, a través del poder del Espíritu Santo, vive en usted si ha nacido de nuevo y solo Él puede sanar al hombre interior. ¿Por qué Dios nos hace esperar para sanarnos? La espera es la parte difícil. Lo bien que esperaremos mostrará si tenemos fe en Dios. De acuerdo a Hebreos 6:12, las promesas de Dios se logran con fe y paciencia. En Gálatas 5:5 el apóstol Pablo declara que esperamos por la fe la esperanza de justicia. No tenemos que esperar resultados cuando seguimos la carne. Sin embargo, la naturaleza humana para manejar a quienes nos han lastimado nunca produce buenos resultados. La forma en que Dios lo hace sí funciona, pero da resultado bajo el principio de sembrar y cosechar pacientemente, esperando la siega. Sembramos semilla si obedientemente seguimos su plan, que es 1. Decidir perdonar. 2. Liberar a quienes nos han lastimado, perdonándolos. 3. Orar por nuestros enemigos. 4. Bendecir a quienes nos han herido. 5. Creer que Dios está sanando nuestras emociones. 6. Esperar. La espera es donde se gana la batalla en el campo espiritual. Esperar y mantener nuestra mirada en Dios pone presión sobre las fuerzas demoníacas que inician el problema y que tienen que retirarse del terreno ganado. Mientras tenemos los ojos fijos en Dios, Él mantiene las fuerzas del enemigo fuera de nuestro territorio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Salmo 91, del 1 al 2. Si lee el resto del Salmo 91, verá que está lleno de grandes promesas en cuanto a que el enemigo no puede derrotarlo. El que reciba el cumplimiento completo de las promesas del Salmo 91 depende de que reúna las condiciones de los primeros 2 versículos. A continuación voy a relatar una experiencia vivida que ayudará a clarificar mi posición. Una amiga a quien amaba, en quien confiaba y a quien había ayudado en varias ocasiones me lastimó gravemente. Desparramó mentiras acerca de mí que me causaron grandes problemas y angustias en mi vida. También se hicieron juicios condenatorios y hubo chismes. La mujer que inició todo eso tenía que haberlo sabido. Esta situación en particular fue probablemente la mayor herida emocional que sufrí en mi ministerio porque provenía de una colaboradora en Cristo, en quien yo confiaba y con quien había trabajado. Sabía que tenía que perdonarla o de lo contrario, la falta de perdón me contaminaría a mí y a mi ministerio. Comencé el procedimiento de 6 pasos que ya he explicado. El primer paso, decidir perdonar. No fue muy difícil. Luego oré la oración de perdón, lo que no fue muy difícil. El tercer paso, orar por la mujer, fue un poco más difícil. Pero el cuarto paso, bendecirla y negarme a hablar mal de ella, probablemente haya sido lo más difícil de todo. Daba la impresión que ella seguía adelante con lo que había hecho, sin ninguna repercusión, mientras que mis sentimientos eran un torbellino. Finalmente llegué al punto de creer que ella estaba engañada por el diablo y que ella creía que había sido obediente a Dios cuando hizo lo que hizo. Aunque yo trataba de aplicar el quinto paso creyendo que mis emociones serían sanadas, mis sentimientos hacia esa mujer no cambiaron en 6 meses.
El sexto paso, esperar en el Señor, era especialmente difícil para mí porque tenía que verla todo el tiempo. Ella nunca se disculpó por sus acciones, ni siquiera demostró haber hecho algo mal. A veces me sentía tan herida que pensaba que no podía soportar un día más. Le decía a Dios: yo hice mi parte. Confío en que tú cambiarás mis sentimientos. He aprendido que para que opere el proceso de sanidad, uno tiene que mantenerse firme en el terreno ganado y no darse por vencido. Habían pasado 6 meses. A veces, al ver a esta mujer, tenía ganas de explotar y decirle muchas cosas. Todo lo que podía hacer era pedirle al Señor que me ayudara a controlarme. Pasé varias etapas emocionales durante aquellos 6 meses. Por momentos era más comprensiva que en otros. Un domingo a la mañana, durante el servicio, yo sabía que Dios quería que fuese hasta ella, la abrazara y le dijese que la amaba. Honestamente, no puedo decir que mi carne estuviera dispuesta. Pensé: no, Señor, eso sí que no. No me vas a pedir que sea yo quien vaya a ella cuando es ella quien tiene que venir a mí. Y si con eso ella cree que soy yo la que estoy en falta. Yo quería que la mujer viniese a pedirme disculpas, pero sentía esta suave presión para que yo fuese a ella. El Espíritu Santo estaba tratando de guiarme hacia la bendición que Dios el Padre tenía reservada para mi vida. Con mucha frecuencia el Señor trata de mostrarnos lo que nos va a bendecir. Y no recibimos la bendición porque somos muy testarudos para hacer lo que Él nos muestra que debemos hacer. Finalmente me encaminé hacia la mujer, detestando en mi carne cada segundo, pero deseando ser obediente al Señor. En cuanto me encaminé hacia ella, ella se encaminó hacia mí. Aparentemente Dios también le había hablado a ella. Cuando nos encontramos, simplemente le abracé y le dije: te amo. Ella hizo exactamente lo mismo y con eso se acabó todo. Ella nunca se disculpó conmigo, ni siquiera mencionó lo ocurrido. Sin embargo, por haber sido obediente, Dios rompió el yugo de la atadura. En cuanto a mí respecta, se acabó totalmente el incidente, por lo menos en mayor parte. De vez en cuando siento un poquito de dolor al ver a esta mujer cuando alguien menciona su nombre, pero desde aquel día no me ha vuelto a atormentar emocionalmente la situación. Mi consejo para usted, consejo ganado por la experiencia, es: obedezca a Dios y haga las cosas a la manera de Dios. A veces va a ser difícil, pero es más difícil quedarse esclavizado. Siempre recuerde esta afirmación: es una de las enseñanzas preferidas que el Señor me ha dado. Aunque duela liberarse, duele más estar atado. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Sí, nos deja mucha enseñanza, y es que realmente tenemos que obedecer la palabra de Dios aunque nos cueste, aunque sea difícil. Nosotros pidámosle a Él ayuda, pidámosle la ayuda al Espíritu Santo y procuremos ser obedientes a la voz del Santo Espíritu que nos guía, que es nuestro maestro y que nos enseña a cada momento. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y los espero para un próximo capítulo. Bendiciones. Un abrazo. Hasta pronto.